Muy buenas traders, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un análisis del euro dólar, bienvenidos a la semana más importante para el dólar de los últimos 2 años, bienvenidos a la semana donde van a bajar los tipos de interés en Estados Unidos con una tensión enorme. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal no se decide hacia dónde quiere ir. Y hoy analizamos los pormenores, hoy analizamos en este vídeo cómo va a afectar al euro dólar no solamente esta semana, sino a lo largo de las próximas semanas, qué es lo que va a hacer la Reserva Federal, cuál va a ser su discurso y cómo nos va a afectar esto a la hora de hacer trading. Así que chicos, bienvenidos a este vídeo, bienvenidos a vuestro vídeo, bienvenidos a vuestra casa. Ya sabéis que como siempre podéis dejar un like, podéis dejar un comentario, por supuesto, y sabéis que me podéis seguir en todas mis redes que la tenéis en la descripción de este vídeo. Dicho esto, como siempre, comenzamos. Bien, lo primero de todo, ya sabéis que el análisis fundamental estas 2 semanas está marcando el camino. Y sí, está marcando el camino desde un punto de vista súper importante. No es casualidad lo que ha ocurrido durante las últimas semanas y durante los últimos meses. Desde que la Reserva Federal empezó, digamos, de alguna manera a despejar el mensaje y a despejar la duda de cuándo iba a bajar los tipos de interés, digamos que el dólar se ha ido debilitando consecuentemente. También esto es casualidad de otro ruido de fondo que muchas veces es invisible a nuestros ojos, pero recordaros que el presupuesto federal, es decir, el gasto, la impresión de dinero, como muchas veces habréis visto incluso hasta en algún meme viendo cómo le da a la maquinita el presidente de la Reserva Federal, pues está en máximos históricos. De hecho, el déficit de la administración americana es igual que cuando se encontraba en la Segunda Guerra Mundial. Haced comparaciones y en este caso resultan odiosas. Por lo tanto, eso por un lado. Por otro lado, ¿qué es lo que ocurre en la zona más inminente? ¿Qué es lo que ocurre durante los últimos días? ¿Qué es lo que ocurre que nos ha llevado del 1,10 que estábamos la semana pasada al 1,11 y pico prácticamente en la sesión de hoy? Aunque ya sabéis que como justamente va a abrir Londres en unos minutos, pues esto, digamos, va a tener algo de volatilidad durante el día de hoy. Pues bien, muy sencillo, lo que ha ocurrido es que la Reserva Federal no tiene claro hacia dónde va a decidir bajar los tipos de interés. Es por todos conocidos que al principio de este mes se planteaba una bajada de 25 puntos básicos. La semana pasada cerramos con prácticamente que la mitad de posibilidades se encontraban en una bajada de 25 puntos básicos o incluso en una bajada de medio punto, es decir, 50 puntos básicos. ¿Cuál es la situación esta mañana? ¿Cuál es la situación hoy en el análisis que tenemos del eurodólar? Pues muy sencillo. Hoy lo que tenemos es nada más y nada menos que casi un 70% de probabilidades de que lo bajen 50 puntos básicos y un 30% de probabilidades de que lo bajen 25 puntos básicos. Es decir, que la opción de una Fed muy agresiva está cada vez más encima de la mesa, en contra de lo que yo planteaba en un principio. Pero ahora bien, como ya sabéis, esto siempre es susceptible de cambiar. Y os explico el por qué, os explico el contexto que hay de fondo. El contexto que hay de fondo es la economía americana y, por supuesto, las elecciones americanas. Si ahora mismo la Fed resulta que es muy agresiva, muy probablemente tarden más en bajar, en este caso, la inflación. Y recordaros, ya lo ha dicho la Unión Europea, lo dijo la semana pasada, no veremos bajadas de inflación por debajo del 2% en el conjunto de la zona euro hasta pasado el año 2026, que parece que queda poco, pero todavía quedan 2 años por delante. Lo mismo seguramente pueda ocurrir en Estados Unidos. De hecho, esta semana también tenemos datos de inflación en Estados Unidos. Por lo tanto, ¿qué es lo que queda encima de la mesa? Pues lo que queda encima de la mesa es que la Fed, a poco que apriete, en este caso, los tipos de interés, muy probablemente consiga incluso este objetivo en el año 2025. Y ahí sí que podría empezar a bajar los tipos de interés de una manera más agresiva. Una bajada adelantada, pues sin duda alguna podría presionar todo también, en este caso, al alza, por supuesto, la inflación y podría provocarse un mayor problema del que se espera. Ahora bien, ¿qué es también lo que ocurre esta semana? Esta semana tenemos un informe económico, un informe de previsiones económicas, donde seguramente ya tengamos una respuesta, y os lo traeré al canal, por supuesto, respecto a lo que va a ocurrir con el dólar. Entonces, ¿qué es lo que podría cambiar esta dirección en los tipos de interés de Estados Unidos? ¿Qué es lo que podría jugar a la favor de la balanza de los 25 puntos básicos? O por el contrario, podría aumentar casi ya, prácticamente descartando la opción de 25 puntos básicos esta situación. Pues bueno, pues muy sencillo. Voy con el calendario, ya sabéis que yo tengo por aquí las notas de toda la semana y fijaros,
hoy es un día que solamente tenemos ventas minoristas en Estados Unidos, que visto lo visto, el calibre de noticias que tenemos esta semana, no debería de haber cambios significativos. Por lo tanto, el día de hoy simplemente lo que probablemente podamos ver, y como estamos viendo en pantalla, sea una corrección después de los excesos que hemos tenido la última semana. Ahora bien, ¿esto qué significa? ¿Significa que hay un cambio de dirección? No, simplemente es una corrección a la espera de lo que ocurra el miércoles. ¿Qué es lo que tenemos el miércoles? Pues el miércoles tenemos, por un lado, el IPC de la zona euro. En este caso, ¿qué es lo que tenemos? Un IPC que se encuentra en el 2,2%. Esto viene a avalar en cierta medida la tesis de bajar los puntos de que tuvimos en Europa la semana pasada, de bajar 25 puntos básicos, y por lo tanto, pues el euro en este caso ganaría ligeramente confianza porque se está cumpliendo lo que dice el Banco Central Europeo, es decir, un factor confianza. Por otro lado, ¿qué es lo que tenemos? Y esto es un punto muy importante para todos vosotros. Ya sabéis que esto no va a ocurrir a la apertura, sino que va a ocurrir prácticamente al cierre, la publicación tanto de los tipos de interés como las proyecciones económicas, como el discurso de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal. Esto va a ocurrir a las 8 y 8:30 consecutivamente de la noche, por lo tanto podéis esperar que la volatilidad sea realmente baja. De hecho, no me extrañaría, como ocurre muchas veces y ya lo vimos durante la sesión de bajada de tipos de Europa, que hasta que no se publicaron los tipos de interés, cuál era la bajada, por supuesto iban a ser 25 puntos básicos, ya lo había adelantado Christine Lagarde, pero en este caso, aún con toda la tensión que estamos teniendo encima de la mesa, pues ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que la volatilidad se presume que será grande, pero probablemente cerremos el día prácticamente en el mismo precio de apertura. Suele ocurrir muchas veces, así que podéis aprovechar, creo yo, para también rascar ahí unos cuantos pips. ¿Cuál será el comunicado? El comunicado, yo os digo, sigo siendo partidario de una bajada de 25 puntos básicos. No hay motivaciones para bajar medio punto de una manera tan directa. De hecho, incluso sigue teniendo 4 meses este año para bajar los tipos de interés. Puede bajar 25 puntos básicos ahora en septiembre, puede bajar 25 puntos básicos en octubre, no hace falta bajadas agresivas. Insisto, estamos teniendo datos de crecimiento del empleo, ya lo vimos el mes anterior, lo vimos que es cierto que las nóminas no agrícolas no fueron las mejores del mundo, pero creció en este caso el empleo y por supuesto se redujo el desempleo en una décima, es decir, todo va como debería. Es cierto que hay otros indicadores que van mal, pero bueno, nunca llueve a gusto de todo el mundo. Por otro lado, ¿qué es lo que va a decir Jerome Powell? Que están muy comprometidos con la lucha con la inflación, que se han conseguido unos buenos datos de lucha contra la inflación y que ya va siendo hora de bajar los tipos de interés. Nadie está en contra de eso. Pero bueno, yo creo que por ahí va a venir el discurso y sobre todo va a hacer mucha referencia a esas proyecciones económicas. Pero claro, ¿cómo se traduce eso a la hora de hacer trading? Se traduce a que todos los efectos secundarios los vais a ver el jueves y además el jueves se nos junta con otro tipo de noticias. Y también aquí hay otra de las razones por las cuales yo soy partidario de esa bajada de 25 puntos básicos. ¿Por qué? Porque por un lado, primero, esto lo vamos a ver en el día del jueves, pero tenemos también peticiones de subsidio por desempleo que permanecen planas, es decir, que no hay un crecimiento del desempleo, no hay un problema estructural en Estados Unidos de desempleo, por lo tanto la Reserva Federal ahí debería estar tranquila. Y por otro lado, el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia, en este caso, pasa de un -7 puntos a un -0,6. Es decir, parece que la Fed de Filadelfia, en este caso el índice manufacturero, parece que está remontando hacia cotas positivas. De hecho, esto no ocurría desde el mes de marzo. Por lo tanto, vuelvo a lo mismo. Ahí hay un buen dato económico también. Es cierto que estaba en recesión, pero bueno, eso no significa que la cosa no vaya a mejorar sustancialmente. Y por último, ventas de vivienda de segunda mano. Eso es un indicador de cómo va la economía de los particulares, de los minoristas. En este caso pasa de 3,95 millones a 3,89. Es una ligera mejora y, por supuesto, al final el mercado de la vivienda sigue estando sólido en Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Pues yo creo que es algo bastante claro y bastante llano. No hay datos macroeconómicos tan negativos como para una bajada de urgencia de medio punto.
Si lo hace, me gustaría ver la justificación. Creo que es importante para todos y cambiaría para mí el paradigma de lo que esperamos este año. También os digo, si baja 25 puntos básicos, esperaros que este año lo vuelva a bajar otros 25 puntos adicionales. Si lo baja ahora medio punto, yo no tengo claro que haya más bajadas este año. Por lo tanto, al final sería, por decirlo de alguna manera, juntar todo en un mismo paquete. ¿Cuál es la traducción de esto? La traducción de esto yo creo que es clara. Significa una debilidad del dólar porque ha decidido pisar el acelerador, bajar los tipos, lo que ha tardado Europa 4 meses, a bajarlos en tan solo un mes y encima en un momento donde hay también volatilidad política en Estados Unidos. Y claro, ¿qué es lo que nos falta el viernes? Pues el viernes nos falta la guinda del pastel, nos falta una comparecencia de Christine Lagarde. Veremos si tiene importancia o no, porque sobre todo después de que la semana pasada haya bajado los tipos de interés, seguramente dé alguna pista sobre la próxima bajada de tipos de interés y por lo tanto, si la descarta para este año o simplemente dice que tiene que seguir viendo los datos macroeconómicos, muy probablemente el euro también se fortalezca. Por lo tanto, esta semana, si el dólar decide bajar medio punto, ya veréis cómo el euro dólar debería de ir al alza, en principio, desde el punto de vista fundamental. Y por otro lado, si la Reserva Federal solamente decide bajar 25 puntos básicos y Powell se mantiene cauto, el dólar debería de recuperar muchísimas de las posiciones que hemos visto como ha perdido durante las últimas semanas. Eso no quita que el euro dólar se encuentre en un punto especialmente encarecido. Recordemos que el diferencial, aunque Powell baje medio punto, seguirá siendo el mismo que teníamos hace meses, solamente que hemos, digámoslo así, aclarado dónde está la interrogación. Por eso os digo que la lectura de esta situación es realmente peculiar. Es una situación donde a nivel macroeconómico y a nivel numérico seguiríamos igual de lo que seguíamos al principio de esta semana, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que nos puede ocurrir? Pues lo que nos puede ocurrir es que incluso con esa aclaración, si Powell descarta más bajadas este año, también incluso bajando medio punto, a la larga el dólar recuperaría también posiciones porque quedaría claro que no se van a tocar los tipos de interés y el diferencial con el euro seguiría siendo incluso más amplio. Por lo tanto, yo creo que aquí hay que ser cautos, esta semana hay que ver lo que pasa. Yo no soy partidario en semanas donde ni siquiera yo termino de tener del todo claro qué es lo que va a ocurrir, pero si me preguntáis qué es lo que yo haría si tuviera que operar esta semana sí o sí y entendiendo que se puede dar una caída de 25 puntos básicos, si sea una caída de 25 puntos básicos, yo os diría claramente que volveremos a entrar en la zona del 1.10. Esta vela que tuvimos ayer lunes, incluso la que tuvimos la semana pasada, se verían comprometidas en gran manera. Si tenemos una bajada de medio punto y no cierra la posibilidad de más bajadas de tipos de interés, ya os digo yo desde el punto de vista fundamental que volveríamos a cotas que tuvimos no hace 3 meses, hace unas semanas, incluso podríamos llegar al 1.12. Si se cierra a bajadas de tipos de interés, aún bajando medio punto, ligeramente yo creo que volveríamos a chocar con el 1.1089. Insisto, estas subidas tan rápidas en el euro dólar muchas veces hay que digerirlas. Por otro lado, desde el punto de vista técnico, o sea, no nos podemos olvidar de cuál es nuestra situación. Ya sabéis, bandas de Bollinger, RSI estocástico y el MAC, porque esto ya sabéis que también ayuda. Pues fijaros, por un lado tenemos un RSI estocástico que está en Linde, pero bueno, fijaros, aunque esté en Linde, venimos de 3 cruces. ¿Sigue habiendo espacio de sobra para el 1.12? Por supuesto que sigue habiendo espacio para el 1.12. Estamos ahora mismo también en una situación donde la media de Bollinger se encuentra justo en el 1.089, por eso os digo que también las caídas quizás son más complicadas. También, ¿estamos recuperando en el MAC desde el punto de vista tendencial? Sí, pero recordaros que estamos viniendo de una lateralización, por lo tanto este tipo de movimientos le cuestan menos al MAC. Entonces, yo creo que desde este punto de vista tenemos que tener claro que ahora mismo desde el punto de vista fundamental, desde el punto de vista fundamental es probablemente más fácil que suba y desde el punto de vista técnico hay muchas más facilidades para que siga subiendo hasta el 1.12 que las probabilidades de caer. Pero bueno, ya sabéis que este tipo de noticias les da igual el análisis técnico, les da igual cualquier tipo de cuestión, lo que simplemente les importa es la especulación. Para mí no ha cambiado nada en la economía americana, incluso aunque bajen medio punto, porque ya me gustaría ver cuál es el tipo de justificación. Ahora bien, si bajan 25 puntos básicos, ya veremos cuál es la situación. Os tendré informados, ya sabéis, como siempre, en vuestro canal, en vuestra casa. Así que espero que este vídeo, que ha quedado un poquito más largo, pero porque es una semana importante, espero que le deis un like, que lo compartáis y, por supuesto, nos vemos mañana con más análisis. Un saludo, hasta la próxima.